Entonces, porque este problema que vamos a revisar ahora es un problema bastante serio que no solamente se va a presentar en patología respiratoria. Cualquier paciente que tiene un cuadro bastante intenso o que compromete la estabilidad del medio interno, generalmente está acompañado de variaciones, de modificaciones de esta constante biológica, ¿no? Que es obviamente el equilibrio ácido-base, el pH, ¿no? Entonces, es conveniente que ustedes tengan este conocimiento y que seguramente lo van a ir aplicando a lo largo de su carrera en diversas circunstancias, ¿ya? Como les digo, la modificación del pH no es una situación que se presente en patologías sin mayor trascendencia. Son situaciones en las cuales el medio interno se encuentra bastante comprometido. Ahora, ¿por qué estamos pues, haciendo la presentación? La autora Shiro nos pidió que hagamos esta revisión porque ya hemos mencionado que una de las funciones del aparato respiratorio precisamente es la participación en la regulación del equilibrio ácido-base. Entonces, esto hay que entender de la siguiente manera. Cuando hablamos de la participación del pulmón, estamos hablando de que de manera primaria, ¿no? El paciente, el pulmón, de manera primaria puede ser el origen, ¿cierto? El origen de la alteración ácido-base, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos diciendo que el paciente tiene una alteración ácido-base dependiente del aparato respiratorio. Pero no, el pulmón no es el único órgano que puede tranquilamente estar comprometido en esta situación, sino en ocasiones la alteración ácido-base puede obedecer a otro tipo de, de disfunción de órganos, qué sé yo, ¿cierto? En ese caso, el pulmón actúa más bien como un compensador, ¿ya? Entonces es necesario que ustedes entonces tengan una idea clara en qué momento el pH está siendo alterado por una patología primaria, ¿cierto? Que es el origen de esta alteración ácido-base, y en qué momento el pulmón no es el origen, sino más bien está compensando la alteración ácido-base, ¿no? Para lo cual es necesario tener, obviamente, un conocimiento del cuadro clínico del paciente, ¿no? Y por supuesto, tener a la mano, ¿no? Lo que ustedes han escuchado seguramente, una determinación de una serie de constantes a nivel plasmático, a través de la determinación de los llamados del AGA, análisis de los gases arteriales, ¿no? En el análisis de gases arteriales hay una serie de valores, ¿no? Muchos de ellos están precisamente encaminados para determinar y calificar el tipo de alteración ácido-base y la magnitud también del compromiso del equilibrio ácido-base. Entonces, ese es el objetivo de esta clase, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan una idea de por qué y cómo se presenta la situación, ¿no? Entonces, les hemos repetido en varias ocasiones que es mejor razonar. Para razonar debemos tener ciertas bases, ¿cierto? Y de esa manera ustedes tranquilamente pueden aplicar ya en la resolución de los problemas, explicarse los cuadros de alteración en diversos tipos de patología, ¿no? Entonces, vamos a empezar dándoles algunas bases importantes para que ustedes comprendan, ¿no? La importancia y cómo se generan las alteraciones y cómo se generan, obviamente, la estabilidad y cómo se pueden generar más bien las alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, como ven ustedes ahí, obviamente dicen que el equilibrio ácido-base, obviamente es una situación importante, es una constante biológica, ¿no? Para mantenimiento de la constancia del medio interno, de la homeostasis, ¿no? Y se refiere, ¿no? A el mantenimiento de la concentración de hidrogeniones en los líquidos corporales dentro de rangos bastante estrechos, ¿no? Eh, es bastante conocido que una alteración de esta constante, ¿no? Puede generar una serie de anormalidades, ¿no es cierto? Y puede interferir con una serie de procesos químicos celulares. Entonces, obviamente, muchas de las funciones, o prácticamente todas nuestras funciones, son procedimientos químicos que pueden tranquilamente ser modificados, alterados, inclusive anulados, ¿no es cierto?, por alteraciones del equilibrio ácido-base. Entonces, el equilibrio ácido-base, en consecuencia, que tiene que ser mantenido dentro de un rango bastante estrecho,
requiere de la participación de dos órganos fundamentales, ¿no? Y de repente un tercero, que a veces no se menciona, ¿no? Pero también es importante, me refiero al hígado, ¿no? Entonces al hígado vamos a referirnos de manera así, que se llama inicial, pero la regulación van a ver ustedes que en última instancia recae en estos dos órganos fundamentales, el pulmón y los riñones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la participación del hígado? Ustedes saben perfectamente, el hígado tiene pues una importante participación en el metabolismo de una serie de temas de los alimentos, particularmente de las proteínas, ¿cierto? Dentro del metabolismo de las proteínas, ¿no es cierto? Se van a generar iones hidrógeno, ¿no? Iones hidrógenos que de alguna manera esto puede tranquilamente ser modificado, tiene que ser eliminado de alguna manera y controlado por tus sistemas, ¿no? Entonces, también por otro lado, el pulmón participa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la participación del pulmón? Es mediante la regulación del dióxido de carbono. Esto también es seguramente ya de conocimiento de ustedes, que el dióxido de carbono tan pronto se produce o se retiene, de alguna manera se transforma rápidamente en ácido carbónico, liberando hidrogeniones, ¿no? Entonces, la retención del dióxido carbónico o el aumento o la disminución del dióxido carbónico debe interpretarse como aumento o disminución de hidrogeniones, ¿no? Eso es importante. Entonces, el hígado metaboliza las proteínas generando hidrogeniones de una manera fijos, ¿no es cierto? La otra situación es el pulmón, que participa en la regulación del dióxido de carbono e indirectamente interviene en la regulación del equilibrio ácido-base, debido a que el anhídrido carbónico tan pronto se produce o se retiene, de inmediato se transforma obviamente en ácido carbónico con liberación de hidrogeniones. Por otro lado, la participación del riñón, ¿no? Interviene regulando el bicarbonato. ¿Ah? Es el único órgano encargado de la regulación de las concentraciones de bicarbonato es el hígado, perdón, es el riñón. ¿Ya? Y el único órgano que tiene la capacidad de modificar el ácido carbónico a través de la regulación del anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Es obviamente el pulmón. Entonces, la regulación de estos elementos o del equilibrio ácido-base está en función precisamente de estos dos elementos, dejando de lado al hígado, que ya sabemos interviene en la producción de hidrogeniones por el metabolismo, pero la regulación van a ver ustedes que interviene fundamentalmente pulmón y riñón. De ahí van a ver ustedes la clasificación de las alteraciones ácido-base. ¿Qué es un ácido? Ya ustedes saben, un ácido es una sustancia que es capaz de donar hidrogeniones. Y lo contrario a un ácido es una base. Y la base es una sustancia capaz más bien de recepcionar, aceptar un hidrogenión. Entonces, esta es una situación entonces en la cual existe una constante variación de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros queremos hablar de acidez de una solución, tenemos que hacer alusión a la concentración de hidrogeniones, ¿correcto? Desde ese punto de vista, como está mencionado acá, hemos mencionado que el ácido carbónico puede originar un hidrogenión al momento de disociarse, ¿no es cierto? Al momento de la disociación del ácido carbónico. Entonces, el pH, ¿cómo se expresa la acidez o la alcalinidad de una situación? ¿No? El valor de hidrogeniones puede expresarse en unidades de pH. Recuerden ustedes que de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pH es el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Hidrogeniones en nanoequivalentes por litro. De tal manera que cuando nosotros hacemos alusión al pH, estamos haciendo alusión a la concentración de hidrogeniones. Entonces, el valor normal de los hidrogeniones, ¿no? Es aproximadamente de 40 nanolitros o nanoequivalentes por litro. Y eso en la expresión de pH, de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, corresponde a un pH promedio de 7.40, ¿no? Ese es, obviamente, el pH que normalmente debe mantenerse. Esto acá, nuevamente, para que ustedes recuerden, les dije la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones
¿cierto? Es una escala que permite determinar la acidez o la alcalinidad de una situación, ¿no? Entonces, este es el pH. Entonces, cuando nosotros queremos ver cómo está el equilibrio ácido-base en el análisis de gases arteriales, nuestra atención debe ir dirigida al pH, ¿no? Si el pH está por encima de las concentraciones o ¿no? Del pH, ¿no? Está por encima del valor que nosotros acabamos de mencionar, se dice que el paciente está en el lado alcalótico, y si el pH está por debajo del valor normal, se dice que el paciente o la situación o la solución está en el ácido acidótico, ¿no? Ahora, el pH del organismo, como muchas constantes biológicas, tiene una pequeña variación, ¿no? Esa pequeña variación está entre un pH de 7.35 y 7.45, ¿no? De acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Entonces, este pH plasmático normalmente se encuentra habitualmente referido entre las concentraciones de bicarbonato y ácido carbónico, ¿correcto? El bicarbonato, como le he mencionado, como único elemento o único órgano de regulación, el riñón, y el ácido carbónico como único órgano de regulación, el aparato respiratorio. Entonces, esto también ha sido ya mencionado, que el anhidrido carbónico, ¿cierto? Cuando está en presencia de la anhidrasa carbónica, de inmediato se va a hidratar, ¿cierto? Y se transforma, ¿no es cierto?, en ácido carbónico, y rápidamente se va a disociar en hidrogeniones y bicarbonato. De tal manera que cualquier modificación de la presión de anhídrido carbónico debe ser interpretado como variaciones de los hidrogeniones, ¿no? Y en última instancia, les hablé a ustedes en algún momento en cuanto a la regulación de la respiración. Les dije a ustedes que existen quimioreceptores, ¿no es cierto? Los quimioreceptores centrales, que son más sensibles a las modificaciones del PCO2, ¿no es cierto? Que en última instancia no es el PCO2, el anhídrido carbónico, es el que es vigilado, el que es obviamente que sirve de estimulación al centro, al quimioreceptor central, sino más bien son las modificaciones de los hidrogeniones, ¿no?, que están circulando en las inmediaciones del centro de quimioreceptor, debido a que el anhídrido carbónico tan pronto llegue de inmediato es transformado en esta situación con liberación de hidrogeniones, ¿no? Entonces, esta es la situación, ¿no? Por otro lado, al lado de los hidrogeniones que se producen como consecuencia de la retención del anhídrido carbónico, ¿no?, que son llamados ácidos volátiles, ¿no es cierto?, existen lo que se llama también ácidos fijos. Y ahí pues interviene lo que hemos mencionado, el hígado, de manera pues obviamente colateral, ¿no? Entonces normalmente se produce como consecuencia de la alimentación, hay una producción constante de ácidos llamados fijos. ¿A qué se llaman ácidos fijos? Son los ácidos que normalmente no pueden ser eliminados por el pulmón y deben ser eliminados simplemente por los riñones. Normalmente producimos una cantidad que está entre 50 a 100 mil equivalentes diarios de ácidos fijos. Esto procede del metabolismo de las proteínas, debido a que el metabolismo de los hidratos de carbono y las grasas no producen ácidos fijos, ¿no? Se metabolizan normalmente a productos neutros. Pero las proteínas, y particularmente algunos aminoácidos que contienen sulfuro, como metionina, cisteína, o algunos aminoácidos catiónicos, glicina y arginina, en su degradación van a producir hidrogeniones, que son ácidos fijos. Mientras que la producción de ácidos dependientes del anhídrido carbónico se denomina ácidos volátiles, ¿no? Entre 10.000 y 20.000. Recuerden ustedes, miren ustedes la cantidad de mil equivalentes diarios de ácido volátil que se forman a través del anhídrido carbónico, o del anhídrido carbónico, sí, precisamente el anhídrido carbónico, ¿no? Estos ácidos tienen que ser eliminados del organismo, por supuesto, ¿no? Los procesos de eliminación de los ácidos fijos vía renal son procesos lentos, mientras que la regulación del anhídrido carbónico y de los ácidos volátiles tienen una mayor rapidez, ¿no es cierto? Y están encomendados al aparato respiratorio, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hablar de modificaciones, ¿no?, o de mantenimiento
del pH normal, desde el punto de vista fisiológico, tenemos varias líneas de defensa que seguramente ustedes recuerdan. La primera línea de defensa son los buffers, ¿cierto? Que actúan de manera inmediata, ¿no? Entonces, si la alteración ácido-base obviamente no es regulada completamente por los buffers, ¿no es cierto? Entra de inmediato, en minutos, entra la regulación respiratoria. Y ya saben ustedes, la regulación respiratoria lo hace a través de las modificaciones del anhidrido carbónico. Y si esto obviamente todavía no es suficiente, interviene la regulación renal a través de la modificación de los niveles de bicarbonato. Esta es la línea de regulación. Ahora, de manera didáctica les estamos diciendo, ¿no?, la ubicación temporal o el efecto temporal de cada uno de estos elementos. Pero ustedes deben entender que esto se produce prácticamente de manera casi simultánea, pero siendo los buffers inmediatos, y también la regulación respiratoria también comienza a producirse, pero para que la regulación respiratoria complete su función de compensación requiere algunos minutos o algunas horas. Y también se está regulando también, o se está produciendo también la regulación renal, pero para que la regulación renal, ¿no?, sea completa, requiere ya no solamente horas, sino requiere por lo menos un promedio de 2 a 3 días, ¿no? Entonces, esta es la línea de defensa que nos permite mantener una estabilidad, ¿no?, del pH en el medio interno. Entonces, el pH varía continuamente por fuera de los intervalos, como hemos mencionado, producto de la producción de anhídrido carbónico, producto de los alimentos, la llegada de hidrógenos no fijos, ¿no es cierto? Y estos tres elementos juegan de manera conjunta, ¿no es cierto? Aunque temporalmente con una velocidad diferente, para mantenimiento de la estabilidad del pH, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los buffers, estamos hablando de un sistema que se llama de amortiguación. ¿Qué es una amortiguación? La amortiguación, saben ustedes, un amortiguador es un sistema que está formado por un ácido débil y su base conjugada, ¿no? Entonces, el amortiguador, ¿qué función tiene? Impedir las modificaciones bruscas del pH, ¿no? Entonces, un amortiguador disminuye los cambios del pH de una solución, ¿no?, en respuesta a cambios en las concentraciones de ácidos o álcalis. Entonces, un amortiguador puede rápidamente controlar una tendencia a la acidosis o una tendencia a la alcalosis mediante precisamente este sistema que permite captar hidrogeniones o ceder hidrogeniones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de buffers, ¿no es cierto?, vamos a determinar que existen buffers tanto dentro de las células como buffers fuera de las células. Los buffers extracelulares, ¿no es cierto?, ¿cierto?, son parte del sistema, obviamente, de control, y básicamente está constituido, como hemos mencionado, por un ácido débil y su base conjugada. Entonces, dentro de los buffers extracelulares, el buffer con mayor efectividad debido a su alta concentración es el sistema producido por el bicarbonato y ácido carbónico, ¿no? Prácticamente el 75% de la capacidad amortiguadora del plasma recae en el sistema bicarbonato ácido carbónico. Pero también hay otros buffers, ¿no? El 25% dado por la hemoglobina, el hemoglobinato. Algunas proteínas plasmáticas también tienen efecto buffer, ¿no? Y el fosfato disódico, fosfato, que tienen una cantidad bastante pequeña, de tal manera que el representante fundamental de los buffers extracelulares es el bicarbonato, dióxido de carbono o ácido carbónico, si ustedes quieren. También tenemos buffers intracelulares, ¿no es cierto? Dentro de las células también tienen, pero su participación es mucho más lenta, ¿no? Es un sistema, la cual obviamente también está la hemoglobina, están las proteínas propias, están también el fosfato disódico, fosfato monosódico, ¿no es cierto?, que también intervienen, pero el proceso tarda en la regulación del equilibrio ácido-base intracelular, tardan un poco más, entre 2 y 4 horas para actuar de manera completa, ¿no? Entonces, como nosotros estamos analizando el pH, ¿no?, el equilibrio ácido-base en el medio extracelular, entonces eso es nuestra preocupación, ver cuáles son los elementos que intervienen, ¿no es cierto? Y podemos de alguna manera nosotros tener una idea, porque podemos medir estas constantes en la regulación del equilibrio ácido-base en el medio extracelular, ¿no es cierto? Entonces,
como hemos mencionado, si los buffers son rebasados en su capacidad, o tienen una capacidad simplemente de regulación, ¿no es cierto? La segunda línea de defensa es el pulmón, y esto lo hace a través de las modificaciones del anhídrido carbónico. Entonces, actúa como amortiguamiento de la acidez o alcalinidad, solamente basado en su capacidad de retener o eliminar anhídrido carbónico. ¿Correcto? Entonces, esta modificación va a determinar que disminuye o aumenta el ácido carbónico y en consecuencia las concentraciones de hidrógeno, dependiendo de la condición del paciente. En este caso, ven ustedes que el pulmón tiene un mecanismo de compensación frente, ¿no es cierto?, a esta alteración del equilibrio ácido-base. En condiciones normales, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no es cierto? En condiciones normales, todo el anhídrido carbónico o los ácidos volátiles en última instancia son eliminados por el pulmón. No existe otro órgano que intervenga en la eliminación y regulación de estos ácidos volátiles a través del anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, la compensación respiratoria, ¿no es cierto? Cuando hay una alteración ácido-base, ¿no es cierto? Consiste en aumentar precisamente o disminuir el anhídrido carbónico eliminado, ¿no? Y eso se hace a través de las modificaciones de la ventilación. Ustedes saben perfectamente que la ventilación, ¿no es cierto?, está encargada de la regulación de las presiones de anhídrido carbónico, ¿no? Y esto están regulados, por supuesto, por los quimiorreceptores que hemos mencionado. Tanto el periférico como centrales son sensibles, pero obviamente son más sensibles los quimiorreceptores centrales. De tal manera que las modificaciones de las presiones de anhídrido carbónico cerca al quimiorreceptor central, que en última instancia les he mencionado, tiene que ver con la regulación o con la producción de hidrogeniones, ¿no? Pues la rápida transformación del anhídrido carbónico es el que regula precisamente o estimula, ¿cierto?, el centro respiratorio o el quimiorreceptor central para modificar la ventilación. Se modifica la ventilación, se modifica el anhídrido carbónico y directamente se modifica también la concentración de hidrogenio de esta manera, ¿no? Entonces, la compensación respiratoria que hace va a estimula los quimiorreceptores, genera hiperventilación y esto determina que hay una disminución de la presión de anhídrido carbónico y ahí directamente de la concentración de hidrogeniones volátiles, ¿no? Lo contrario es en la alcalosis, más bien va a anular, ¿no?, la función de los quimiorreceptores, ¿no es cierto?, con un descenso de la ventilación. Esto va a determinar un aumento de la presión de anhídrido carbónico arterial. Acá es bueno que ustedes recuerden que la relación, ¿no es cierto?, entre ventilación, entre las concentraciones de anhídrido carbónico en plasma, ¿no?, la concentración es inversamente proporcional a la ventilación alveolar, ¿ya? Cuanto mayor sea la ventilación alveolar, menor va a ser la presión de anhídrido carbónico en el plasma. Y al revés, si la ventilación alveolar disminuye, obviamente la presión de anhídrido carbónico en el plasma aumentará. Entonces hay que tener en cuenta esta relación inversa, ¿no?, con lo que ocurre en el plasma, no con la eliminación, no con la eliminación. Claro que la hiperventilación aumenta la eliminación, pero lo que queda en el plasma es una concentración menor. Por eso la relación inversa hay que tener en cuenta para no confundirse, ¿no? Entonces, la compensación respiratoria, el capilar pulmonar, el ácido carbónico, ¿no?, se cataboliza rápidamente por la grasa carbónica en agua y anhídrido carbónico, y el anhídrido carbónico obviamente es eliminado por el pulmón, ¿no? Esta es la reacción, ¿no? Entonces, mientras más anhídrido carbónico hay, o más bicarbonato, ¿no?, más ácido carbónico, perdón, ¿no? Y esto determina, obviamente, un cuadro de acidosis por esta vía, ¿cierto? Tiene que ser calificado como una acidosis de tipo respiratorio. Entonces, la compensación respiratoria está acá. Una ventilación alveolar disminuida, ¿no?, promueve una retención de anhídrido carbónico, ¿no es cierto?, generando ácido carbónico plasmático, ¿correcto? Una ventilación alveolar aumentada aumenta la eliminación de anhídrido carbónico y en consecuencia hay una disminución del ácido carbónico plasmático, ¿no? Entonces, esto es importante para la interpretación, ¿no?, del cuadro, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de cómo el pulmón entra en compensación cuando hay una alteración del equilibrio ácido-base.
Cuando hablamos de la participación renal, ¿no es cierto? En la participación renal hemos mencionado que interviene ya no regulando los ácidos volátiles, sino los ácidos fijos y fundamentalmente regulando las concentraciones de bicarbonato, ¿no? Tener en cuenta que se produce, ¿no? La dieta común y corriente produce entre 50 a 100 mil equivalentes diarios de hidrogeniones fijos, ¿no? Estos hidrogeniones fijos obviamente van a ser inicialmente neutralizados por los buffers, ¿no es cierto? Tanto intra como extracelulares, ¿no es cierto? Y lo que no se puede neutralizar obviamente tiene que ser eliminado por el riñón, ¿ya? Ya que el pulmón no excreta hidrogeniones fijos. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, la regulación renal, ¿no es cierto?, controla el pH mediante la excreción, ¿no es cierto?, de hidrogeniones, ¿no? Esto lo hace a través, obviamente, de la generación de cloruro de amonio, etcétera, y también participa en la regulación del equilibrio ácido-base a través de la retención, ¿no es cierto?, de bicarbonato, ¿no? El bicarbonato, sodio, obviamente se produce una modificación, ya sea que se requiera bicarbonato para evitar una acidosis, entonces el paciente aumenta, o se elimine bicarbonato en caso de que el paciente tenga una alcalosis relacionada, ¿no? Entonces, miren ustedes, si el problema respiratorio actúa en horas, he mencionado, los ácidos fijos y el bicarbonato regulados por el riñón recién inician en las 24 horas y tienen una efectividad máxima a partir del tercer, cuarto día o quinto día. Recién se ve ya una compensación ya completa, ¿no?, por efecto del riñón, ¿no? Estas son las situaciones, entonces, las cuales se va a producir la regulación, la participación renal. Ahora, esta regulación renal, ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, se debe a una reabsorción del bicarbonato filtrado en el glomérulo. Recuerden que en el glomérulo se filtra pues todo el bicarbonato muy semejante al plasma, ¿cierto? En el ultrafiltrado hay una concentración de bicarbonato semejante al plasma, ¿cierto? Y este bicarbonato obviamente tiene que ser regulado de acuerdo a las necesidades del organismo, ¿no? 90% se realiza esta reabsorción en el túbulo proximal y el 10% se reabsorbe en los segmentos más distales, ¿no?, en el túbulo colectores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se sabe que si el bicarbonato filtrado, ¿no?, si el pH de la orina es menor de 6.2, ¿cierto?, se reabsorbe todo el bicarbonato, ¿no? No se encuentra bicarbonato en la orina, ¿no? Entonces, en cuanto a la regulación renal, entonces la reabsorción, ¿no?, de la participación renal en la regulación del equilibrio ácido-base está en relación con las modificaciones de la reabsorción de bicarbonato por el túbulo. Y esta reabsorción del bicarbonato por el túbulo depende de varios factores. Primero, depende de la cantidad de bicarbonato presente en el túbulo. Si el bicarbonato plasmático es inferior a 24, ¿cierto?, entonces todo el bicarbonato va a ser reabsorbido, ¿no? También interviene la presión de anhidrido carbónico. Entonces, precisamente hemos mencionado ahí, si está aumentada en el plasma el anhidrido carbónico, ¿no es cierto?, lo que hace el bicarbonato del riñón a través del bicarbonato, ¿no es cierto?, es más bien aumenta la eliminación de hidrogeniones, en consecuencia se produce más bicarbonato y disminuye el anhidrido carbónico, ¿no? El anhidrido carbónico se reabsorbe menos. Entonces, acá el pulmón va a compensar lo que no puede hacer el riñón a través del bicarbonato, ¿no? Otro factor que interviene en la regulación del bicarbonato, ¿no es cierto?, es el grado de repleción del volumen extracelular. Se sabe cuando hay una expansión del volumen extracelular, ¿no?, disminuye la reabsorción proximal de bicarbonato, y más bien cuando hay una contracción, como ocurre en los casos de deshidratación, más bien aumenta la reabsorción de bicarbonato. Otro mecanismo de reabsorción del bicarbonato está dado por el nivel de mineralocorticoides, ¿no?, que si está aumentado, también aumenta la reabsorción del bicarbonato, y si está disminuido, disminuye el bicarbonato. Otro elemento que más o menos se relaciona con el nivel de mineralocorticoides es el nivel de potasio plasmático. Si el potasio plasmático está aumentado ligeramente, la reabsorción de bicarbonato también se va a producir por estímulo de la renina, angiotensina, aldosterona.
En consecuencia, la hipopotasemia va a generar una alcalosis metabólica, porque produce un aumento de la reabsorción de bicarbonato, ¿no? Entonces, en la regulación renal, los riñones proporcionan la compensación para trastornos ácidos básicos respiratorios, ajustando sus niveles de bicarbonato, ¿no es cierto?, en los túbulos proximales, ¿no? La acidosis respiratoria, en consecuencia, va a estimular la reabsorción, ¿cierto?, de bicarbonato con aumento de este elemento para compensar la alteración respiratoria que puede haberse generado, ¿no? En consecuencia, ¿no es cierto? Ya podemos ver nosotros que cuando una alteración ácido-base se presenta, tenemos que tener en cuenta esto que está en amarillo, ¿no? La relación entre la función del pulmón y la participación del riñón, ¿no? Cuando un trastorno ácido-base primario modifica este componente, ¿no? Que es el anhídrido carbónico, ¿no? O el que se llama el bicarbonato, la respuesta compensadora va a tratar de modificar el otro componente en la dirección, en la misma dirección, para tratar de mantenerlo, el pH, dentro de un rango constante. Es decir, si hay una generación ácida por el pulmón, el riñón tiene tendencia a, a combatir esta acidosis tratando de generar una alcalosis a través de la modificación del bicarbonato. Y al revés, si el riñón interviene en la modificación del pH, el pulmón hará lo contrario para tratar de mantener la estabilidad del pH. Entonces, esta relación es bastante importante. pH, en última instancia, la relación pulmón-riñón. Y esto inclusive lo podemos transformar en sus componentes químicos, básicamente, ¿cierto? Pulmón, anhídrido carbónico, riñón, bicarbonato principalmente, ¿no? Entonces, el equilibrio es de base, tenemos estas constantes que hay que guardar en la cabecita, porque esto es lo que sirve para, como referencia de los valores normales en una persona, ¿no? pH 7.35 a 7.45, un PCO2 de 35 a 45, promedio de 40, ¿no es cierto? Un bicarbonato entre 22 y 26 miliequivalentes. Estos son los valores normales que hay que tener en cuenta para la interpretación de los desequilibrio ácido-base. Muy bien, acá tienen ustedes una gráfica bastante expresiva de lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Que el pH en última instancia, ¿no? Es la suerte de una relación entre el ácido carbónico y el anhídrido carbónico, ¿no? Perdón, y el bicarbonato, ¿no es cierto? Que en última instancia un equilibrio entre la función del riñón y la función respiratoria, ¿no? Entonces, eso es importante que hemos mencionado. Entonces, ¿cómo hacemos la interpretación? Una vez que hemos tenido las bases, ¿no es cierto? La interpretación es relativamente sencilla si tenemos en cuenta los principios que hemos mencionado inicialmente, ¿no? Primeramente, vamos a buscar si el paciente, ¿no?, está en el lado acidótico o está en el lado alcalémico. Eso lo hacemos a través simplemente de la observación del pH. Entonces, el primer punto es ver cómo está el pH, ¿no? 7.45, por encima de 7.45, alcalemia, por debajo de 7.35, acidemia. Buscamos, obviamente, en segunda instancia, el componente respiratorio a través de la evaluación de la presión arterial de anhídrido carbónico. Si la presión de anhídrido carbónico está elevada, estamos frente a una acidosis respiratoria. Si el anhídrido carbónico está disminuido, estamos frente a una alcalosis de tipo respiratoria, ¿no? ¿Cómo buscamos el componente llama metabólico? El componente metabólico lo buscamos a través de, ¿no?, de las concentraciones de bicarbonato. Si el bicarbonato está elevado, estamos frente a una alcalosis metabólica, y si está bajo, estamos frente a una acidosis metabólica. Porque esta situación es bastante fácil de entender, ¿no? Pero cuando ya entramos en el desorden, van a ver ustedes que al desorden primario, ¿no?, si es respiratorio, tiene que haber una compensación metabólica por el riñón. Si al desorden de tipo metabólico del riñón, ¿no?, si hay una alteración del ácido base, tiene que haber una compensación respiratoria, ¿no? Entonces, esto es la situación, ¿no? Entonces, para la interpretación, ¿no?, una variación en el componente metabólico puede corregirse mediante un componente respiratorio, ¿no? Entonces, la acidosis metabólica, ¿no?, puede compensarse mediante, obviamente, una reducción de la presión de anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, eso requiere una hiperventilación. Recuerden ustedes
una modificación del patrón respiratorio es la respiración amplia, ¿no es cierto? La respiración de Kussmaul, también llamada respiración acidótica, ¿no? Y lo contrario, en una alcalosis metabólica, más bien puede compensarse más bien reteniendo anhídrido carbónico mediante una hipoventilación. Eso es en la parte metabólica, ¿no? Entonces, una variación del pH por componente respiratorio, ¿cierto? Ya acá la otra parte respiratoria, se puede corregir mediante, ¿no es cierto?, elevando la concentración de bicarbonato plasmático. Entonces, recuerden que tiene que hacer lo contrario para poder, obviamente, estar compensando, ¿cierto? Entonces, una alcalosis respiratoria, ¿no? Se puede compensar disminuyendo, ¿no es cierto?, la concentración de bicarbonato plasmático. Entonces, acá tenemos, obviamente, ya una alteración. Cuando llamamos acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, los cuadros pueden dividirse en cuadros respiratorios agudos y crónicos, aparte de la división de respiratoria y metabólica, ¿ya? Entonces, aguda cuando recién se ha producido el problema, ¿no es cierto? Y crónica cuando ya hay evidencias de compensación, ¿ya? Entonces, acá le ponemos una subaguda, pero no, vamos a ver que no es tan, se llama, notorio los cambios. Simplemente, cuando estamos frente a un equilibrio ácido-base, seguramente lo que le van a pedir a ustedes es decir si la alteración es aguda o es una alteración crónica. Alteración aguda significa que todavía no está compensando. La situación crónica significa que ya se ha puesto en evidencia los mecanismos de compensación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una acidosis respiratoria aguda, entonces, obviamente en la aguda hay una disminución notoria del pH que está por debajo de 7.35. En la aguda, probablemente acá en la parte baja, en blanco, tienen ustedes un ejemplo. Miren ustedes acá el pH está en 7.24, o sea, tremendamente, ¿cómo se llama? Tremendamente notorio, ¿no es cierto? Y como es una acidosis respiratoria, el que se ha generado, la acidosis respiratoria, es la elevación del anhídrido carbónico, que está notoriamente elevado. Recuerden ustedes que es 40 en promedio, ¿no es cierto? En 55. Y el bicarbonato, que debe ser el mecanismo de compensación, recién está bien, teniendo en cuenta que es de 23 a 26, pues, prácticamente está en el nivel inferior. Significa que el riñón, si bien es cierto, está tratando de compensar, pero recién se ve ¿no? Entonces, este es el parámetro para decir que el cuadro clínico es una alteración ácido-base, ¿no?, respiratoria de tipo aguda. Una gran alteración del pH, ¿no es cierto?, con su componente primario notorio y el mecanismo de compensación que recién está empezando, ¿correcto? Entonces, podemos también decir cuando ya el mecanismo de compensación está progresando, ¿no? Acá se les pone un ejemplo de una acidosis respiratoria subaguda, o sea, parcialmente compensada, ¿no? La acidosis respiratoria subaguda, parcialmente compensada, el riñón trata de compensar, ¿no es cierto?, el descenso del pH, elevando la concentración de bicarbonato plasmático, hemos visto. Entonces, esto, por ejemplo, se ve en el ejemplo, la parte A, y miren el pH, ya está más o menos acercándose al valor normal, ¿cierto? El que ha generado primariamente la alteración, en este caso el pulmón, el anhídrido carbónico está elevado definitivamente, pero ya el bicarbonato, miren ustedes, ya está notoriamente por encima del valor normal, ¿no? Entonces, esto define, obviamente, la subaguda. Y por supuesto, en la crónica, que ya parcialmente compensado, el pH prácticamente ya va a estar casi en el rango normal, miren ustedes, ¿no es cierto? El anhídrido carbónico que es el problema primario, está notoriamente presente, ¿no es cierto? Y el bicarbonato ya está definitivamente ya elevado por encima del normal, ¿no? Entonces, eso es la acidosis respiratoria crónica compensada. Ahora, esto simplemente para que tengan ustedes en cuenta, ¿no? Las compensaciones también tienen que ser proporcionales, ¿no es cierto? A un desorden, ¿no?, de una intensidad determinada, ¿no?, equivale una compensación también proporcional, de tal manera que acá ven ustedes la proporción, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene una acidosis respiratoria aguda, por cada 10 aumentos, 10 milímetros de mercurio que se incrementa en el anhídrido carbónico, por encima de 40, el bicarbonato que está compensando debe aumentar también en 1 equivalente por litro, ¿no? Esa es obviamente la proporcionalidad. Y en la forma crónica, por cada 10 milímetros de mercurio que se incrementa en el anhídrido carbónico, el bicarbonato debe aumentar en 3,
o 3.5 mililitros, ¿no es cierto?, debe aumentar la concentración de bicarbonato, ¿no? Entonces, acá, esta es una demostración de que en la acidosis respiratoria, ¿no es cierto?, obviamente, los mecanismos de compensación están notoriamente y el pH, por supuesto, ya está regulándose muy próximo ya a la normalidad, ¿no? Entonces, ese es para diferenciar. Acá tienen ustedes algunos datos de la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no es cierto? En la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no es cierto?, las manifestaciones, ¿no?, en la acidosis respiratoria, perdón, la acidosis respiratoria aguda, ¿no es cierto?, donde hay retención primaria del anhídrido carbónico, vieron ustedes las causas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que están sobresedados, la hipoventilación mecánica cuando el paciente está conectado a desorden de la, que llama de la bomba respiratoria, enfermedad neuromuscular, obesidad, restricción torácica, mira, todos ellos obviamente causan hipoventilación, ¿no es cierto?, y la acidosis respiratoria. La manifestación clínica, obviamente el paciente tendrá disnea, cuando es posible ver, ¿no?, cefalea, confusión mental, palidez, diaforesis, agitación, coma, y el paciente a veces puede tener inclusive un grado de hipertensión arterial, tendencia a la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones de una acidosis respiratoria aguda, ¿no? En una alcalosis respiratoria aguda ocurre lo contrario que hemos mencionado, ¿no es cierto? Cuando no está compensada, hablamos de aguda, ¿no es cierto? La elevación aguda, hay una elevación aguda del pH por encima de 7,45, el PCO2 obviamente va a estar disminuido por debajo de los valores normales, ¿no? Y el bicarbonato todavía está dentro del rango normal. Acá tienen el ejemplo, ¿no es cierto? Un pH de 7,50, pues, notoriamente en el lado alcalótico, ¿no? Una presión de anhídrido carbónico que lo está generando, ¿no?, 30, bien bajo, y el bicarbonato que todavía está, miren ustedes, dentro del rango inferior, ¿no es cierto? Acá el bicarbonato debería descender más, ¿no es cierto?, para compensar, pero recién está en el valor inferior, así que obviamente está recién iniciándose. Recuerden ustedes que la compensación renal es un poco tardía y demora entre 3 y 4 días, ¿no? Y la alcalosis respiratoria subaguda, obviamente ya vamos a ver que el pH, obviamente ya va a ir ya teniendo la tendencia a acercarse a la normalidad, ¿no es cierto? Y el bicarbonato se encuentra recién en el valor, obviamente, inferior a lo normal, ¿no? Recién está empezando el mecanismo de compensación. En alcalosis respiratoria, ¿no es cierto?, crónica, ¿no es cierto?, ya la situación del pH está prácticamente casi dentro del rango normal, la concentración de bicarbonato es tremendamente ya notoria, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, eso nos da la idea de que es una alteración, una alcalosis respiratoria crónica. ¿Cuáles son las manifestaciones de la alcalosis respiratoria? ¿No? Miren ustedes: vértigo, hormigueo, agitación, contracciones musculares, tetania, el paciente puede entrar en coma, ¿no es cierto? Y las causas, obviamente, ansiedad, hipoxia, hiperventilación, pacientes con dolor, con fiebre o enfermedad del tronco cerebral que produce un aumento, ¿no es cierto?, innecesario de la ventilación, ¿no? Entonces, la compensación del bicarbonato en la alcalosis respiratoria debe tener también una proporcionalidad como el anterior. En este caso, ¿no es cierto?, por cada disminución de la presión de anhídrido carbónico, el bicarbonato debe disminuir en 3 equivalentes por litro. Y en la crónica, obviamente es mayor, ¿no es cierto?, por cada 10, la disminución del bicarbonato debe ser de 5. Ya, obviamente es más intenso, obviamente el efecto renal, ¿no? Ahora, entramos en la otra metabólica, en la cual el pulmón va a ser el compensador. Entonces, cuando hablamos de metabólica, estamos hablando de alteraciones, obviamente, a través de la regulación del bicarbonato o de la presencia de ácidos fijos, ¿no? O sea, participación renal en este caso, ¿no? Entonces, en la acidosis metabólica, disminución del pH por acumulación de ácidos orgánicos o por pérdida de bicarbonato, ¿no? Entonces, está nuevamente muy semejante al anterior. El pH obviamente está por debajo de 7,35, ¿no es cierto? Acá el bicarbonato, que es la parte primaria, está bajo, por supuesto, y el anhídrido carbónico, que es la compensación respiratoria, está todavía dentro de rangos relativamente normal, 35, 45, un poquito disminuido. El ejemplo lo tienen ustedes acá abajo: un pH de 7,32,
un anhidro carbónico que está en 45, recién tratando de subir, y un bicarbonato notoriamente disminuido, que es la parte primaria, ¿no? Entonces, en la acidosis metabólica, también en la forma aguda y en la forma crónica, se comportan de manera más semejante a lo que les he mencionado. En este caso, como la compensación es de tipo, la acidosis metabólica es de respiratoria, entonces el anhidro carbónico está obviamente notoriamente disminuido, ¿no es cierto? Y el pH ya tiene tendencia a normalizarse, ¿no? Y el elemento primario que ha generado la alteración ácido-base obviamente está notoriamente presente, ¿no? Entonces, esto es la situación cuando hay la regulación, la participación respiratoria en la regulación del equilibrio ácido-base, ¿no? Esto, la acidosis metabólica, las manifestaciones que se van a encontrar, ¿no es cierto? Hay una disminución de tono muscular, disminución de la contractibilidad miocárdica, miren ustedes, trastorno de la conducción auriculoventricular, arritmias, depresión del sistema nervioso, respiración acidótica para tratar de compensar precisamente a través de la eliminación del ácido carbónico, aumento del calcio y del potasio, contraria a la alcalosis. En la alcalosis más bien hay disminución del calcio iónico, por eso el paciente tiene espasmos, tetania, ¿no? Además hay náuseas, vómitos, arritmia, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de acidosis, esto solamente para que ustedes tengan una idea, ¿no? Hay una subdivisión de la acidosis, ¿no? Teniendo en cuenta el anion gap, ¿no? El anion gap, ¿no? ¿Qué es el anion gap? El anion gap, en última instancia, es la diferencia entre los aniones y cationes plasmáticos. Normalmente, debería haber una proporcionalidad de ambos, ¿cierto? El número total de cationes plasmáticos debe ser igual a los aniones, los aniones. Eso es la normalidad, perdón, ¿no? Entonces, los aniones medidos en el laboratorio, ¿no? En condiciones normales son ligeramente inferiores a los cationes, ¿no? Entonces, ¿cómo determino el anion gap, ¿no? El anion gap, ¿no? Los cationes, en este caso, obviamente está dado por el sodio, ¿no es cierto? Y los aniones por la suma del cloro más bicarbonato, ¿no? Normalmente hay una predominancia de los aniones, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el anion gap normal es más o menos 12, ¿no? Con variaciones entre 10 y 14. Eso es la diferencia normal. Entonces, si hay una acidosis con un anion gap normal, es un tipo de acidosis, y otro tipo de acidosis con anion gap está por encima de estos valores, ¿no? Entonces, según el valor del anion gap calculado, ¿cierto? Puede dividirse en anion gap elevado. Entonces, esto significa que existen ácidos diferentes de lo que estamos viendo, ¿no? Que puede verse agregado. Puede haber ácido láctico, puede haber cuerpos cetónicos, etcétera, que son obviamente, ¿no? Que son otro tipo de ácidos. Eso es lo que significa el anion gap, ¿no? Entonces hay acidosis con anion gap elevado, cuando hay otro tipo de ácidos presentes, y acidosis con anion gap normal, que es lo que nosotros vemos solamente cuando hay alteraciones, obviamente, ¿no? De la función que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Anion gap normal, o en este caso, cuando hay una alteración ácido-base, ¿no es cierto?, de tipo metabólico, ¿no es cierto?, hay tendencia a reabsorción del cloro, ¿no? Por eso es hiperclorémica, ¿no? Eso se debe a la pérdida de bicarbonato, ¿no es cierto?, determina un incremento de la reabsorción de cloro para tratar de mantener la neutralidad del medio interno. Bueno, esto no creo que sea de mucha importancia, hay variaciones que ya son muy pequeñas, ya sería para el especialista, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes la acidosis con anión elevado, ¿cierto? Digamos, el incremento de la producción endógena de ácidos orgánicos, acidosis láctica, fueron ustedes en el shock, ustedes, shock séptico, ¿no es cierto? Y todos los diversos tipos de shock, ¿no? La cetoacidosis diabética, ¿no? Tóxicos, salicilatos, etanol, obviamente, y también la radiomiolisis. Anión GAP normal, lo que se produce, lo que hemos estado mencionando anteriormente, simplemente por pérdida de bicarbonato, ¿no? Esto puede ser gastrointestinal, renal, etcétera, etcétera, pérdidas digestivas, por diarrea, pérdidas renales, etcétera, etcétera. Acá solamente se produce la alteración ácido-base precisamente por pérdida de bicarbonato. En cambio, acá, cuando está elevado, no se debe solamente a la disminución de bicarbonato, sino hay otros ácidos que se encuentran presentes, ¿no? Esto no les voy a mencionar porque no tiene nada, mucho que ver el anión gap urinario, ¿cierto? Pero el anión gap, ¿no es cierto?
hay una causa de pérdida de bicarbonato por la orina. ¿Cómo puede perderse bicarbonato en la orina en la acidosis metabólica? Se puede presentar en la acidosis tubular renal, el síndrome de Fanconi, el uso de medicamentos como la acetosolamida, la vejiga, neovejiga, conocida es una vejiga se llama nueva, ¿no es cierto? Los pacientes que son sometidos a veces a extirpación de la vejiga, ¿no es cierto? ¿No? Y el paciente que tenga pues una hipocapnia, ¿no? Las causas de una pérdida de bicarbonato por el tubo digestivo, miren ustedes, tienen diarrea, ureterocitomía, fístula entérica, ilio, y estos procedimientos ya quirúrgicos de algunos pacientes. Ahora, en relación a la proporcionalidad que les he mencionado, ¿no es cierto? Mientras la alteración ácido-base es de tipo respiratoria, el riñón debe compensar. Y si no lo hace y actúa más bien en sentido contrario, entonces estamos frente ya no a una alteración ácido-base mixta, no simple, sino una alteración ácido-base mixta. Y desde ese punto de vista puede haber una acidosis mixta. ¿Qué significa esto? Que tanto el pulmón como el riñón están originando esta alteración. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, ¿cierto? Que de repente una acidosis mixta, la presión de anhídrido carbónico está por encima de 45, 46, 50 seguramente, ¿no? O más de repente, ¿no? Y el bicarbonato, en lugar de aumentar para compensar, también está disminuido, de repente está en 23, en 20. Entonces, eso habla de una alteración mixta. A mí me parece que solamente ese concepto es necesario que ustedes tengan. Por supuesto, les he mencionado que debe existir una proporcionalidad. ¿Ya? Eso requiere la aplicación de algunas fórmulas, ¿no es cierto?, para poder ver si se ha producido o no un cambio proporcional, ¿no es cierto?, de estos elementos para decir que no hay una alteración ácido-base mixta. ¿Ya? Entonces, pero en última instancia, el concepto de una acidosis mixta es de que tanto el riñón como el pulmón están obviamente participando en la generación de esta alteración, ¿no? Bueno, hay una alteración ácido-base, obviamente, de esta naturaleza, ¿no? Alcalosis metabólica, alcalosis metabólica, eso solamente ya lo que hemos mencionado anteriormente, en la alcalosis no va a haber mayor modificación. En este caso, en la alcalosis metabólica, por supuesto, el bicarbonato es el primario, que está bastante disminuido. Acá tienen ustedes, ¿no? El pH está muy alterado en la fase aguda, ¿no es cierto? 7,48, ¿no? Y el anhídrido carbónico recién está empezando, obviamente, a compensar, ¿no es cierto? ¿No? En la crónica, obviamente, la compensación es mucho más evidente y el pH, miren ustedes, de 7,48 ya está acercándose a lo normal, a 7,45. ¿No? Las manifestaciones clínicas que pueden existir, ¿no es cierto?, en la alcalosis metabólica son muy semejantes, somnolencia, debilidad, arritmia, tetania, hipocalemia, ¿no? Y las causas tienen ustedes ahí, las pérdidas que hemos mencionado, pérdidas de ácido clorhídrico, que en vómitos, aspiración, ¿no? Las pérdidas de potasio, diuréticos, hiperaldosteronismo primario, etcétera, que pueden motivar entonces una disminución, obviamente, del bicarbonato. Muy bien, muy bien. Yo creo que hemos acá de la alcalosis mixta, ¿no es cierto? Simplemente, como les he mencionado, es una fórmula para proporcionalidad. No me parece que tengan que todavía romperse la cabeza ustedes con esto. Ya cuando hagan la parte de clínica de nefrología, seguramente esto van a tener que tener en cuenta. ¿Ya? Siempre hay una proporcionalidad, ¿cierto?, entre un cambio y la respuesta compensadora del otro órgano. Acá, una suerte una tabla que más o menos les explica los valores o los tipos que hemos mencionado, ¿no es cierto? ¿No? Y yo creo que ahí le dejamos como para una referencia, ¿no? Para que tengan ustedes en cuenta. Muy bien, chicos. Mira que Solange recién quiere ingresar. Ya. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Hola. Hola, hola. No, Sí, doctor. No, ¿Me doctor, todo escuchan o claro. no me escuchan? Sí.